Revista La Internacional, número 37, sección de correspondencia de prensa de las secciones. Alemania, en vísperas de las elecciones generales del 23 de febrero. El mal menor no existe, 26 de enero de 2025, por H.W. Schuster. El día en que se anunciaron los resultados de las elecciones estadounidenses, el gobierno de Scholz se quebró definitivamente. El elemento que lo desencadenó fue el conflicto profundo entre, por un lado, los partidos burgueses de los Verdes y el Partido Democrático Libre FDP por sus siglas en alemán y por el otro la dirección del Partido Socialdemócrata SPD, Partido Obrero Burgués, en torno a la cuestión de la extensión de la guerra y la concesión de miles de millones más al régimen de Zelensky y al ejército alemán a Bundeswehr, en nombre de la capacidad a llevar a cabo una guerra, manteniendo al mismo tiempo el marco del freno de la deuda, lo que significa intensificar la guerra social interna contra las conquistas sociales, los convenios colectivos y los salarios de la clase obrera, y contra el derecho de los jóvenes a un porvenir. En su texto, La reconstrucción de la Internacional, en Die Internationale, No. 1, 1915, Rosa Luxemburg escribió, el 4 de agosto, la socialdemocracia alemana, lejos de permanecer en silencio, ha asumido una función histórica extremadamente importante, la de escudero del imperialismo en la guerra actual. No cabe duda, Scholz y la dirección del SPD no cuestionan en absoluto el marco de la defensa de los intereses y reivindicaciones imperialistas. Como leal escudero, Scholz aplicó las exigencias del imperialismo estadounidense bajo el presidente Biden, con la política de cambio de época, con el Fondo Especial de 100.000 millones para la Bundeswehr, con la ayuda a Ucrania, directamente o a través de la Unión Europea, y la promesa de estacionar misiles estadounidenses de medio alcance en Alemania. Pero el imperialismo estadounidense está demostrando que el orden mundial existente y sus instituciones asociadas ya no corresponden a sus intereses capitalistas. Trump lo expresa con claridad en relación con el Canal de Panamá, Groenlandia, Canadá y China. Cuando es necesario, el imperialismo estadounidense afirma sus intereses por la fuerza. Esto incluye demandas de aumento de los presupuestos de guerra, 5% del PIB, lo que para Alemania corresponde a alrededor de 230 millones, y aranceles drásticos. La puesta en tela de juicio del orden mundial basado en normas que necesita el capital está teniendo un impacto directo en el gobierno alemán. El FDP ha abierto el camino y Scholz ha convocado nuevas elecciones. Merz, el candidato de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y la Unión Social Cristiana de Baviera. CDU/CSU a la Cancillería y antiguo director de BlackRock para Alemania, pide inmediatamente la apertura de la Unión Europea al imperialismo estadounidense mediante un acuerdo de libre comercio. Para los capitalistas en Alemania, la coalición de gobierno deseada después del 23 de febrero está clara, CDU/CSU y FDP. Por supuesto, sus preferencias van también a la cooperación entre la CDU/CSU y la Alternativa para Alemania AfD*. En la cena organizada por BlackRock en Davos, Merz dejó claro que cualquier decisión de su futuro gobierno se basaría en la pregunta, ¿es esto bueno para la competitividad de nuestra industria? Se trata de una declaración de guerra a las conquistas sociales y a los salarios garantizados por los convenios colectivos. Lo que está en consonancia con la declaración realizada por el director financiero de Volkswagen en Davos, en el sentido de que Volkswagen se sentía parte integrante de la economía estadounidense. Para lograr su objetivo de duplicar su parte de mercado en los Estados Unidos, la empresa está echando a la calle en Alemania a 35.000 trabajadores. CDU/CSU, AfD, FDP, BSW*, unidos en su odio a los migrantes. Al igual que Trump, Merz declara que cerrará las fronteras a los migrantes desde el primer día de su mandato como canciller, añadiendo, no me importa en absoluto quién me siga políticamente por este camino. Solo digo que no seguiré ningún otro. CDU/CSU, AfD, FDP, BSW, unidos en su odio a los migrantes. Al igual que Trump, Merz declara que cerrará las fronteras a los migrantes desde el primer día de su mandato como canciller, añadiendo, no me importa en absoluto quién me siga políticamente por este camino. Solo digo que no seguiré ningún otro.
Después de que Musk elogiara a la AfD llamándola la última chispa de esperanza para el país, el principal partido de la burguesía alemana está poniendo rumbo hacia la cooperación con la extrema derecha y los fascistas. El FDP está de acuerdo. La AfD se regocija viendo que Merz ha hecho saltar por los aires la pared cortafuegos. Y por parte de la Alianza Sarah-Wagenknecht, BSW, Wagenknecht declara, apoyaremos esto, pero las mociones de Merz no son en parte que mero símbolo y no resolverán el problema. La iniciativa reaccionaria de Merz sigue sin ser suficiente para Wagenknecht. El BSW es venerado por los revisionistas de la ISA, del CCI, del POSI, que lo apoyan en llamamientos. Solo el BSW defiende clara y decididamente una política de paz y justicia social. Fronteras seguras, parar la inmigración incontrolada, son solo imperfecciones, para ellos, posiciones del programa electoral que deberían y deben seguir discutiéndose. Pero estas posiciones están en el programa electoral del BSW, y los revisionistas piden que se vote por él. Lo que es seguro es que no se puede apoyar el derecho de asilo y la acogida de refugiados que huyen de la guerra imperialista, y al mismo tiempo apoyar al BSW que, junto a la CDU, los radicales de derechas y los fascistas de la AfD en el Bundestag, quiere acabar con estos principios. Estos militantes hace tiempo que abandonaron el terreno del programa de la Cuarta Internacional. Merz se unió inmediatamente a Trump cuando éste pidió un aumento del gasto de armamento y de guerra a 5% del PIB para los Estados miembros de la OTAN. Lo mismo hicieron los Verdes y el FDP. La AfD cree que hace falta, aún más. ¿Y los socialdemócratas? Scholz dice que quien exija esto tendría que decir cómo se contrafinanciaría en el presupuesto y se refiere a las pensiones. Pero Scholz hace un número de circo. Porque él y su ministro de Defensa están de acuerdo para poner más dinero de los presupuestos a disposición de la guerra y el armamento. Pero los socialdemócratas no se atreven a decir que eso significa recortes profundos en las pensiones, la educación, la sanidad, las infraestructuras, etc. Al fin y al cabo, todos se inscriben en la línea de la capacidad a hacer la guerra. Y están de acuerdo con Trump en que Alemania, como primera potencia europea, debe gastar más en guerra y armas, que por supuesto se comprarán a Estados Unidos, al igual que el petróleo y el gas. No hay salida para la clase obrera y la juventud en el marco electoral si nos fijamos en las listas que se presentan a las elecciones al Bundestag. Podemos constatarlo, no hay representación para la clase obrera y la juventud, a menos que candidatos individuales se posicionen en defensa de los derechos de los trabajadores y los jóvenes y contra la guerra imperialista. El resultado es que muchos trabajadores se sienten incapaces de votar el 23 de febrero por cualquiera de esos partidos que se reclaman del movimiento obrero o de haber surgido de él, o que, como el BSW, piensan poder obtener votos tornándose hacia la mayoría del país que trabaja duro. ¿A quién se refieren con eso? Con el cuartel general táctico de la OTAN, en Rostock. El ministro de Defensa del SPD convierte el mar Báltico en un cerrojo contra Rusia y, de paso, rompe los tratados que excluyen el estacionamiento de fuerzas de la OTAN en el territorio de la antigua RDA. No olvidemos que, en más de 30 ocasiones, los créditos de guerra fueron aprobados por la mayoría de la izquierda en el Parlamento Europeo. No olvidemos que muchos de los que, como el BSW, exigen el fin de la masacre en Gaza hablan al mismo tiempo de la responsabilidad de defender el derecho de Israel a existir sin restricciones, como dice Wagenknecht. Es posible que se alcance la peor participación electoral desde 1949. Los encuestadores pueden medir esta situación, aunque sus resultados deben valorarse con cautela. El Instituto Forza señala que, a principios de diciembre, el 22% de los electores aún no sabía a qué partido votar. La cifra actual sería 28%. La gente no sabe en absoluto a quién votar. Esto suele cambiar durante la campaña electoral. Hoy, la tendencia es la contraria. Una participación históricamente baja no sería una sorpresa desde el punto de vista de la clase obrera y la juventud. Porque la situación en la lucha de clases se caracteriza por la resistencia de la clase obrera y la juventud contra la guerra destructiva, contra la destrucción de la producción, principalmente la siderurgia y la industria automovilística, la destrucción de la educación desde la guardería hasta la universidad, contra los recortes masivos en el sistema sanitario, amparados por el ministro de Sanidad del SPD, que está cerrando servicios sanitarios en proporciones gigantescas, provocando el
Derrumbe de la atención a los enfermos por falta de personal, contra la disminución de las pensiones, a las que se imponen cada vez más cargas no aseguradoras en favor de los ricos, contra el hundimiento de infraestructuras, desde los ferrocarriles hasta las oficinas de correos, pasando por los puentes. La resistencia de la clase obrera está en flagrante contradicción con el curso de Unión Sagrada que proclamaron las direcciones sindicales en 2022, poco después del inicio de la guerra en Ucrania, aplicándolo con su integración en la acción concertada de Scholz contra los convenios colectivos y los salarios. Sin esta unión sagrada, los ataques del capital y de la máquina de guerra serían inconcebibles. O salarios y conquistas sociales, o beneficios, especialmente beneficios de guerra, es la alternativa a la que debe enfrentarse la clase obrera. Porque el capital y el gobierno necesitan un giro político para favorecer el aumento de beneficios y dividendos a costa de la sanidad, la educación, la vivienda, el estado social, los salarios y los empleos, a costa de los trabajadores y de los jóvenes. ¿A qué tareas nos enfrentamos? Como Grupo Socialista Internacionalista, ISG, apoyamos el llamamiento a un encuentro internacional de emergencia contra la guerra imperialista global, 21 al 22 de marzo de 2025. Esta guerra imperialista mundial es una sola guerra, que se extiende desde los campos de batalla de Ucrania y Rusia hasta el genocidio en Gaza y la invasión criminal del Líbano, desde la interminable guerra en Sudán y la RDC hasta los preparativos de guerra de Estados Unidos contra China. Es el resultado de la voluntad de las clases capitalistas de vivir de la explotación del trabajo humano y de las riquezas naturales del mundo. Cuando Trump exige del imperialismo estadounidense que 5% del PIB en los presupuestos de los países imperialistas subordinados sean destinados al gasto armamentístico y a los preparativos de guerra, no es ni más ni menos que un llamamiento a saquear los presupuestos. Están en juego todas las conquistas de la clase obrera arrancadas por el combate de generaciones. Están en juego nuestros puestos de trabajo, nuestras pensiones, nuestros sistemas de seguridad social, nuestra educación, nuestra sanidad, etc. Nuestro futuro, y solo podemos luchar por ellos levantándonos contra el sistema de los beneficios. Como demuestra el ejemplo de Volkswagen, Ford, Stellantis, etc., ya no se trata de luchar por reivindicaciones, pequeñas o grandes. Hay que defenderlas todas hasta el final. Para ello, es necesario forjar la unidad de los trabajadores, con los jóvenes, las mujeres, etc. a su lado. Esta unidad es la base necesaria para que los trabajadores puedan tomar sus asuntos entre sus manos y, luchando por construir un partido obrero, abrir la perspectiva política de un gobierno obrero dispuesto a socializar los medios de producción, como lo subraya la exigencia de nacionalización de Volkswagen. La tarea central de todos los que luchan por la emancipación de la clase obrera es construir un auténtico partido obrero que luche por la unidad y el socialismo. Con este fin, la ISG vuelca todas sus fuerzas en el Comité por un Partido Obrero. H. W. Schuster, 26 de enero de 2025 * nota del traductor. Partidos mencionados en este texto, CDU/CSU, Partidos Demócrata Cristianos Burgueses Tradicionales, FDP, Partido Burgués del Capital Financiero, SPD, Partido Socialdemócrata, Die Linke, Partido de Izquierdas, fundado por ex-SPD y ex-estalinistas, Verdes, Partido Burgués, Ecologista, BSW, escisión de Die Linke, Partido Rojo Marrón liderado por Sarah Wagenknecht, antibelicista y anti-inmigración, AfD, Partido Fascista de extrema derecha apoyado por Elon Musk.